Bueno, mi nombre es Viviana Ruiz, soy trabajadora del teatro marplatense, me gusta definirme así, directora, docente, madre, abuela, actriz, eso me parece que es un montón. Gracias Viviana y bienvenida a este espacio que vamos construyendo a partir de las múltiples voces que dan cuenta de un fenómeno en permanente crecimiento como es el fenómeno del teatro marplatense, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, digo, damos cuenta de los principios en que nosotros, desde el Séptimo Fuego o incluso antes en mi desarrollo personal, la historia del teatro marplatense que se fue construyendo de a pedacitos y en determinados subsuelos de algunas galerías, esta cosa subterránea que no es nada casual. Digo, de esos principios a hoy, en donde vemos una ciudad pujante en cuanto a teatros, a salas, me refiero sobre todo, y a grupos, me parece que ha habido un desarrollo enorme, con toda la diversidad que eso contiene, porque es obvio y es necesario que así sea. Pero bueno, desde esos principios a hoy podemos, no sé, ver una diversidad y una cantidad de distintas disciplinas, ¿no?, que van abordando y van llegando a construir distintos colectivos que van nutriendo la ciudad en este sentido. Mencionaste al pasar y no en la presentación al Séptimo Fuego, y deberíamos agregar entre tus múltiples roles que sos gestora de un espacio teatral que lleva muchos años en Mar del Plata, y sin embargo tus inicios no estuvieron directamente asociados a la creación de un espacio, ¿o sí? No. En realidad mis inicios como actriz, sí. Yo en realidad, bueno, vengo de una familia donde no había televisión, no había celulares y se recitaba Lorca después de cenar y se tocaba el piano. Esas familias, de ahí vengo, donde mi mamá a los 5 años nos enseñaba las poesías de Lorca y las teníamos que saber de pe a pa y las recitábamos cuando venían las visitas. Era lo que hacíamos. Ahí empezaste a entrenar tu ser actriz. Sí, eso que le llamaban en aquella época declamación. Declamación, claro. A las niñas se les enseñaba declamación, además de bordar y todas esas cosas que teníamos que hacer las mujeres porque éramos mujeres. ¿Esto en Mar del Plata? No, vos no sos nacida en Mar del Plata. Soy nacida en Capital, pero de muy pequeña vine a Mar del Plata. Mi abuela tenía hoteles acá, muy cerca de la terminal, que después mi padre se los rifó todos y no quedó nada, pero era esa la familia. Mi abuela era española, claro, venía de la guerra y bueno, ese fue mi inicio, diría yo. Yo considero que vengo de ahí. Claro. Después, bueno, en cuanto a lo teatral, yo integro el primer taller que trae Alejandra Boero a Mar del Plata, en lo que era la vieja carpa de teatro municipal, donde hoy está la Sala Soriano. Ahí viene un taller de Alejandra Boero que, según mis propias convicciones, fue para nuclearnos a todos en plena dictadura y después decir, bueno, acá los nucleamos a todos y armamos la Escuela de Arte Dramático para tenerlos. Esa es mi paradigma de lo que pasaba en esa época. En los 70. Un poquito más. Sí, 78, 79. Claro. Yo era muy chica. Y bueno, ahí, claro, Alejandra Boero nos parte la cabeza, de ahí surgen algunos grupos iniciales y de ahí, de esa especie de selección que se hace, se ingresan a la Escuela de Arte Dramático los que pasaban por ese taller. Ajá. ¿Sí? A la primera versión, no sé, versión, ¿no? Sí. Bueno, cuando dirigí Rima, claro, lo traen a Rima y... Enrique Rima. Estamos hablando finales de los 70, se crea la primer estructura
oficial de Sí. enseñanza. Bueno, yo paso ese filtro para ingresar a la EMAD, pero por otro lado estaba muy involucrada políticamente. Mi compañero, el papá de mis hijos, Mario Moyano, ya habían allanado su casa 3 veces y nos vamos de Mar del Plata, nos exiliamos a Buenos Aires porque no nos daba el cuero para ir a otro lado. Entonces, en Buenos Aires íbamos estando en distintas pensiones, moviéndonos, que era la manera de estar protegido en plena dictadura. Ahí estamos hasta el 80, y en el 80 volvemos a Mar del Plata porque quedó embarazada de mi hijo Marcos y dije, quiero que mi hijo nazca en Mar del Plata. Y ya estaba como el advenimiento de la democracia. Una situación un poco más amable. Estaba como un para... poco más relajada la cuestión y se podía más o menos pensar en una locura, ¿no? Pensar en tener un hijo en ese momento. Bueno, sí, fue así. Y bueno, cuando volvimos a Mar del Plata, siempre, bueno, Mario era director, el papá de mis hijos, director, dramaturgo, y en el 83 fundamos el primer teatro que fundamos, que es el Teatro de la Década, que era una salita muy, muy pequeña en el segundo subsuelo de la Galería Central, donde iban personalidades que yo hoy todavía tengo recuerdos increíbles, ¿no? No sé, era un momento en donde había como dos, como dos pesas. Estaba la EMAD, ya estaba Antonio Mónaco. Dirigiéndola. Sí. Y toda esta cosa académica, y estábamos los que estábamos en los subsuelos desarrollando otro tipo de teatro. Parecía que éramos como otra cosa, como, no sé. Junto con nosotros nace, me gusta recordarlo mucho, a Edgardo León, un teatrista también muy reconocido, que funda el Grupo 77, de donde también salió mucha gente. Y en otro sótano. Y en otro sótano, en la Galería Eves. No éramos muy amigos, no éramos competencia en absoluto. Bueno, en ese sótano de la Galería Central es donde empieza a entrenar Adrián Canale con su hermano, y empiezan a dar clases. Después, bueno, ellos se van a Buenos Aires, bueno. Y hacíamos obras, era un cuadradito, un localcito. Que no resistía las habilitaciones municipales. Pero imagínate, segundo subsuelo en una galería con escaleras, no resistía nada. Y habíamos hecho unos banquitos de madera largos y teníamos 6 banquitos donde entraban 5 personas en cada banquito, y el espacio escénico, que era así, reducido, y hacíamos una obra que había escrito Mario, que yo era protagonista, que era Una espera muy particular, que es la obra con la que luego se inaugura la biblioteca, que Antonio dice, yo inauguré y sí, es cierto, él inauguró con Ceremonias de Olvidos y Presagios, creo, y nosotros en la otra sala con Una espera muy particular. Del actual Centro Cultural Soriano. Sí, me voy, menos mal que vos me acomodás. Está muy bien para ir siguiendo el libro. Bien. Así fue. Inauguramos esa salita con ese espectáculo. Pero también hacíamos funciones ahí en el Teatro de la Década. Por supuesto, no resistimos económicamente nada. Había que pagar alquiler, había que sostener. No pudimos. Estuvimos un par de años y lo abandonamos. Pero fue nuestro primer intento de la creación de un espacio, ¿no? Y en una ciudad donde había muy pocos espacios donde representar. Muy pocos. Estaba el Teatro La Leyenda, que hacía teatro en el Club Quilmes, que construyó una sala preciosa ahí. Con Montanelli. Con Horacio Montanelli. Estaba Rinaldi, que era, bueno, lo que fue. Y yo no recuerdo otros grupos, así como grupos, ¿no? Había gente, pero no recuerdo mucho más, de esa época. Lauretti.
Claro. el Tano Lauretti, Jorge Lauretti, con el Teatro La Manija. Sí, eran esos tres, y esta cosa incipiente, emergente que estábamos, que era el Grupo 77, nosotros con el Teatro de la Década, pero qué sé yo, era como muy gratificante, porque de pronto venía Enrique David Bortiri a ver una función y charlaba con nosotros. Bueno, a partir de que cerramos el Teatro de la Década, fue también un renunciamiento, algo que nos parecía que había que hacer. Y bueno, no puedo dejar de vincular eso con la muerte prematura de Mario Moyano, el padre de mis hijos, que muere a los 40 años. Entonces, me surge en lo personal una necesidad imperiosa de primero publicar el libro que él había dejado preparado, su libro de poemas dedicado a sus hijos. Parecía que tenía todo listo, todo preparado. Y una última obra que él había escrito y no había dirigido. Y yo en ese momento dije, bueno, no, yo no voy a poder dirigir, a mí siempre me dirigió él, yo soy actriz, no sé dirigir, no sé cómo se hace. Y tuve la suerte, alguien me lo mandó, a Renzo Casali, que viene a la Argentina en una tournée por los 25 años de la Comuna Baires de Milán. Voy con el grupo con el que estábamos leyendo la obra, tratando de ver si hacíamos esa obra de Mario Moyano y ensayando en el Cortázar, en lo que era el Centro Cultural Cortázar, que nos prestaban un lugarcito para ensayar. Y ahí conozco a Renzo Casali, que me define como directora, me define como gestora de una sala, me impulsa a abrir una sala. Que fue realmente, es nuestro, digamos, no puedo negar la paternidad del Séptimo Fuego con él. Casualmente este fin de semana nos visitó la hija que vino de Milán, de Italia, a dar un seminario, y no hacemos otra cosa que recordar esos comienzos nuestros al lado de Renzo, que fue nuestro mentor, fue el que nos impulsó a eso. Y entonces en el año 96 abrimos el primer centro cultural Séptimo Fuego en la calle Catamarca 3448, Catamarca y Peña. Allí permanecemos unos pocos meses, también pagando un alquiler muy costoso, y con la mala suerte de tener algunos vecinos que les molestaba la música o lo que hacíamos. Tenemos una denuncia de un vecino y nos clausuran, y bueno, ahí viene toda una debacle en cuanto a la lucha por, o sea, para mí no hay un vacío legal. No hay una legislación para centros culturales, por eso no nos daban la habilitación. Claro. Entonces, no nos habilitan porque hay un vacío legal, mientras tanto pretenden que estemos habilitados y me clausuran porque no estoy habilitado. Bueno, ahí es donde yo tomo esa decisión tan extrema y desmesurada, que en realidad yo pensé que duraba un fin de semana. Dije, yo me ato al arbolito que está acá y el lunes esto se resuelve. Y permanecí 10 días encadenada y 5 días de ayuno. Bueno, las cosas fueron así, y como sabemos bien, la única lucha que no se pierde es la que no se abandona. Así que seguimos ahí firmes, y finalmente el intendente Aprile, en ese momento, no existían los celulares, manda un auto con un secretario y nos dice: señora, el intendente la felicita por su coraje, levanta la clausura, pueden seguir funcionando. Después me recibe, bueno. Yo agradecí mucho ese reconocimiento de Aprile, porque en ese momento el secretario de Cultura era Nino Ramela, con el que teníamos disputas así en los medios, a los gritos, y donde él decía cualquier cosa. Nosotros, bueno, reivindicábamos esto, hay un vacío legal. Eso fue tal vez el impulso a que nos lleva a que después, junto con ustedes y con otro montón de compañeros, hagamos una ordenanza, porque realmente no existía una figura que nos amparara. Las habilitaciones eran para teatros comerciales, vos lo sabes bien. Entonces, bueno, había que legislar. Y luego de ese paso por el inmueble de Catamarca... Bueno, ahí yo siempre está vinculado a mi vida personal, ¿no? Me caso con Marcelo Romer,
que si bien él no venía del teatro, venía más, él había estudiado filosofía, venía más de la parte teórica, pero era un emprendedor también y un tipo con una capacidad intelectual que lo llevaba a desarrollar más todo lo que tenía que ver dentro del grupo de teatro en el que estábamos, lo llevaba a teorizar las cuestiones prácticas que nosotros hacíamos. Claro, les ayudaba a pensar también el teatro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ese grupo fundacional del Séptimo Fuego, éramos unos pocos con ganas de llevar adelante el proyecto, con muy poco dinero, con muy pocas posibilidades. Y Marcelo Romer vende su casa, que era la casa que el abuelo Nashman había dejado. Era la época en que los abuelos le dejaban una casa a cada nieto, y el abuelo Nashman le dejó una casa a cada nieto. Y Marcelo vende su casa y compra lo que hoy es el Teatro del Séptimo Fuego en la calle Bolívar. Y allí, bueno, ya tuvimos un desarrollo que, si bien el inicio fue muy duro, pero con la facilidad de tener un techo propio, fue realmente una facilidad, digamos, para llevar adelante el proyecto fundacional, que tenía que ver con los principios no solo éticos, estéticos, ideológicos, sino también la idea de construir un espacio para la comunidad abierto a las distintas organizaciones sociales que venían apareciendo. Todo se va vinculando. En el 2002 fundamos la ATRA, la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica en ese momento. Esta organización nos lleva luego a fundar la FETIVO. Es decir, la ATRA se funda a instancias de que el Instituto Nacional de Teatro, con su representante en ese momento, Barrientos, Cacho Barrientos, dice, bueno, el Instituto Nacional de Teatro necesita organizaciones de base en cada región para que sostengan el espíritu democrático que tiene el Instituto Nacional de Teatro. El Instituto Nacional de Teatro se había fundado en el 97, nace. Entonces, en el 2000 nosotros fundamos ATRA como una organización de base para darle sustento territorial al Instituto Nacional de Teatro, que si bien es un organismo absolutamente democrático, con un representante por cada región, en fin, como todos lo conocemos, necesitaba organizaciones de base que sostengan. Al hablar en plural, ¿qué nombres te vienen al recuerdo de ese grupo inicial que se organiza para fundar la ATRA? Marán, Carlos Owens estaba, que era una pesadilla, una piedra en el zapato, pero lo queríamos. ¿Y qué iba a hacer? Era un compañero, pero vive por ahí. Mercedes Moure fue fundamental para la fundación de ATRA. Daniel Di Lorenzo. Antonio Mónaco entró, pero después. Éramos unos pocos, pero surge justamente con esa necesidad, ¿no?, de dar un sustento territorial en cada región. Y al muy poco tiempo, con mucho impulso, se funda la FETIVO. La FETIVO, que estamos hablando de la Federación de Teatristas Bonaerenses, es decir, una articulación a nivel del territorio de la provincia de Buenos Aires. Que es una organización de tercer grado que nuclea asociaciones, no personas. Claro. Entonces, cada asociación de cada lugar de la provincia de Buenos Aires, cada región de la provincia enviaba un representante a una reunión mensual de FETIVO, donde, bueno, luego da origen a la Ley Provincial de Teatro, pero que hizo un montón de cosas más la FETIVO. En un momento, en el inicio, fundador fue Marán, que fue presidente, después fui presidenta yo, después fue Daniel Di Lorenzo, después fue la gente de Tandil, por supuesto, claro. Martín Rosso, Julia Labatelli. Pero bueno, no todas las asociaciones estaban tan organizadas como nosotros.
Realmente la ATRA era una de las que teníamos todo en regla como para poder llevar adelante la asociación como debía ser. Otras asociaciones, estaban las del conurbano, estaban las dentro de la provincia, estaba la región que decía de Martín Rosso, que creo que Tandil era región centro, no me acuerdo bien ahora porque había otra división. Y bueno, el funcionamiento era maravilloso, porque lo que insisto, no había celular, no había Zoom, no había computadora para... No. Había que viajar, había que tomarse un micro de aquí, de Mar del Plata, a Retiro, en Retiro tomar otro y ir a Morón, por ejemplo, donde se hacía la reunión. O a Bahía Blanca, porque el espíritu del afectivo era que una vez en cada lugar nos reuníamos, porque si no el esfuerzo era muy grande. Imagínate la gente que venía de Tandil, pasaba lo mismo, venían de Tandil a Retiro, en Retiro, Entonces a veces nos encontrábamos en la terminal a las 6 de la mañana esperando que llegue el otro bondi. Y bueno, y así se construyó la Ley Provincial de Teatro. Recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, donde se arman los borradores, ahí ya con la presencia del representante de provincia de Buenos Aires, Oscar Rekoski, del INT, con mucho apoyo de él, o sea, no nos daban un peso ni para viajar, cada uno se pagaba lo suyo, teníamos una consigna que era el que recibía pagaba la comida, porque los demás habíamos pagado los pasajes. Claro. Y esa era la manera, nos reuníamos todo el día, 8, 10 horas de debate, discusiones, porque los teatristas somos así, somos impulsivos y vehementes. Pero tengo muy, muy lindos recuerdos de toda esa época, muy lindos recuerdos. Tengo otros muy, muy feos, de viajar enferma, con tos, con mucho frío. Todos esos recuerdos están, pero los más lindos son el inicio de los borradores de la ley, el ímpetu que le poníamos y todo esto que veíamos que ya llegaba y siempre se trababa con algún diputado, algún senador y no se podía. Bueno, ahí Lito Cruz, con todos sus errores y sus aciertos, tenía una cosa mediática que permitió que la ley entrara. Allanar un poco el camino en el oído de los representantes, ¿no? Sí, de los legisladores. Porque era muy difícil. Así todo, la ley tuvo sus errores. Bueno, también fui jurado del primer Consejo Provincial de Teatro, donde Marán es representante de nuestra región. Ahí yo fui jurado por Fetivo. Había un representante de Fetivo, uno de actores, uno de argentores, creo el jurado, y un representante del Instituto Cultural en ese momento, que ahora otra vez lo hemos recuperado. Y cuando Marán termina su gestión, a mí me toca ser consejera de la región, que me dura muy poquito. Cuando llega Vidal, nos mandan carta documento a todos los representantes de la provincia, quitándonos el cargo. Nosotros ahí, en conjunto con el resto de los representantes de provincia de Buenos Aires, iniciamos un juicio. Bueno, vos estuviste junto con otros compañeros en una gran asamblea donde decidimos no se pide subsidio al CPTI hasta que no regularicen. Eso también fue muy emocionante y muy gratificante, ¿no? El apoyo de los compañeros y las compañeras en un momento tan difícil. Y bueno, iniciamos juicio, que siempre me acuerdo que mi hija le digo: Tomás, tenés que ir al correo, lleva esto. ¿Qué dice? María Eugenia Vidal, ¿vos estás loca? Me dice. Sí, le estoy mandando una carta de documento a María Eugenia Vidal porque le estoy haciendo juicio, hija. Y, bueno, sí, ella siempre se acuerda. Hay en tu relato una asociación indiscutible entre el teatro y la resistencia, ¿no? Parece que tu carrera teatral fue avanzando en actos de resistencia. Y hoy se ven como conquistas lo que fueron en realidad producto de luchas de mucha gente que no abandonó, a pesar de que parecía como que eran cosas bastante poco probables de que existieran. Un Instituto Nacional del Teatro, un Consejo Provincial de Teatro Independiente, leyes
que, un que instituto nos cultural. amparan. ¿Cómo ves el teatro marplatense en la actualidad? Fíjate que hace un montón que estamos hablando y no hablé de teatro, hablé de la militancia, de la organización social, colectiva. Qué loco, ¿no? Que no ha sido lo primero que me llevó a esta cartografía. El teatro marplatense, decía al comienzo, tiene un crecimiento enorme. Por supuesto, han sido semilleros la Escuela de Arte Dramático, la Universidad de Tandil, las distintas posibilidades que los jóvenes, las chicas, los chicos tienen la posibilidad de intercambiar y de formarse y capacitarse en distintos espacios, distintos maestros que cada vez es más accesible poder. Digo esto, ¿no? Este fin de semana trajimos dos maestros de Milán y bueno, pues porque se da la posibilidad, pero digo, los jóvenes tienen acceso a eso. Lo que tal vez veo es como una especie de academicismo específico en cuanto a lo teatral, a lo estético, y no una colectiva que invite a la militancia o a la conquista de más derechos para los trabajadores del teatro. Creo que hay una cosa ahí medio escindida. Tal vez no la veo yo, tal vez existe. Me tocó este fin de semana estar en la EMAD, que llevamos a esta docente, a Irina Casali, a dar una masterclass en la EMAD. Y bueno, no veo en los chicos que se están formando eso, una militancia por ahí. Si bien el centro de estudiantes, yo tengo compañeros que están con nosotros y que están en el centro de estudiantes, trabajan y militan, pero no sé, no veo la sangre que teníamos quienes llevábamos adelante estos colectivos y estos proyectos y estas conquistas que tuvimos. No la estoy viendo así. Por ahí no estoy viendo bien, ojalá. Pero lo que sí me parece que es necesario, las políticas públicas no están para siempre, está claro. Las políticas públicas las tenemos que sostener y cuidar porque se pierden fácilmente, y para eso necesitamos un conjunto de hombres y mujeres que tengamos ganas de llevar adelante esas luchas. Eso me parece como fundamental. Yo trato de estimularlo en mis compañeras y compañeros. Tengo la suerte de tener muchos compañeras y compañeros que son muy jóvenes, que están algunos estudiando ya por recibirse en la EMAD, otros que se egresaron hace un par de años, que son muy jóvenes y que me llevan a ver esta generación, ¿no? Porque mis hijos ya son grandes también. Claro. Entonces, estos pibis que nos acompañan y que están en nuestro proyecto me ayudan mucho a ver la realidad que nos rodea en cuanto a los jóvenes. No es una totalidad, claro, es una parte. ¿Y qué traen esas nuevas generaciones como valor que tal vez no teníamos en otras épocas? ¿Qué rescatás vos así como adolecen por ahí, de cierta mirada más específica de lo teatral, de un saber que no tiene una perspectiva más amplia de lo que políticamente puede incidir? ¿Qué nos traen de nuevo estas nuevas generaciones? A mí lo que me gusta mucho de estas nuevas generaciones es que no tienen ningún pudor en mezclar todo. Entonces pueden hacer danza y teatro y música y sombras y pintan y hacen. Y eso me parece maravilloso porque no hay ninguna estructura que los atañe. No, ellos tienen una libertad creativa que yo en mi época no la tenía. El teatro tenía que ser el teatro así, riguroso, ¿no? Era otra cosa. Eso me parece maravilloso. Pero fíjate que tampoco mis hijos han
salido a militar como lo he hecho yo. Claro. No se lo critico, pero la vez pasada pasó que mi hijo Marcos, el mayor, en la fiesta provincial de teatro, le decía a los compañeros del CPTI: yo me acuerdo cuando mi vieja se iba 2 días sin dormir a militar para que ustedes tengan hoy el cargo en el... Y yo no lo haría. Él no... Claro. ¿Por qué? No sé, ¿por qué no? Porque es producto de otra época, Claro. donde también los cambios sociales que vienen dando también han influido en este modo de militar, ¿no? Creo que también tenemos que aprender de las nuevas generaciones que hay otros modos de militar y otro modo de conquistar espacios que tal vez seguramente no son con las mismas metodologías que claro, usábamos antes. claro, seguramente. Y este desdibujamiento de fronteras de las que vos hablabas, creo que también tiene que ver con que todo se ha vuelto líquido, ¿no? Todo se ha vuelto más volátil, no hay... las cuestiones de género, las cuestiones de políticas, partidarias, las cuestiones de cómo concebir las edades, todo se ha vuelto también bastante más desdibujado. Sí, pero claro, también, por ejemplo, mi otro hijo que es músico, Federico, también le digo, se está por armar el sindicato de músicos en Mar del Plata, ¿por qué no te metés y va? Yo quiero hacerme música, no. Entonces, digo, no es que esté mal, pero bueno, el séptimo le presta el espacio para que armen ese sindicato de músicos. Nosotros seguimos estimulando y favoreciendo que haya una asamblea, que haya una reunión de músicos para armar un sindicato, que haya, el Séptimo Fuego en su espíritu fundacional tiene eso, que no siempre se contamina al resto de los compañeros y compañeras que hacemos todos los días ese lugar, ¿no? Vamos a ir terminando la charla y me gustaría volver a lo artístico y volver a tu rol de directora, que tal vez la actriz la tenés más guardada, pero como directora también conducís un proceso creativo y pensaba en qué te convoca a crear. Y siempre es algo distinto, siempre es algo distinto. En este preciso momento estoy en un proceso creativo que me he tomado el tiempo, es decir, no quiero tener tiempo y estoy investigando con un texto que es muy difícil de abordar y que tengo ganas de trabajarlo con tranquilidad y entonces investigar y ver para dónde nos lleva. Y todos están asombrados y me dicen, ¿pero qué? ¿No vas a empezar a decir, che, miren que en diciembre hay que estrenar? No voy a empezar, no. Estoy en otro proceso, quiero llegar al fondo de ese texto que me enamoró. Entonces cada vez es distinto a la hora de crear. Como actriz, lo último que me tocó hacer y que fue maravilloso fue que me dirija Marcos en La Orestiada. Fue lo último que hice y que la verdad es que cada vez, bueno, nunca pensé que mi hijo me iba a dirigir como actriz y fue maravilloso, un trabajo precioso. Y también cada vez es una... Depende del trabajo que voy a abordar, es desde donde uno lo encara, ¿no? En realidad, la vez pasada alguien me decía, uno de los últimos trabajos que hice, que fue Legítima Indefensa, texto de una compañera nuestra, de Cristina Estrifesa, que es un trabajo, bueno, justamente sobre la violencia de género. Y alguien, no me acuerdo, en una entrevista alguien me preguntaba, pero entonces ustedes buscan la temática primero y después, no, le digo, no es que me pongo a pensar de qué cosa hay que hablar en este momento en la sociedad para qué obra voy a hacer, es al revés, aparece el material y por algo me llevó, y me dejo llevar y entonces resulta que tenía mucho que ver con lo que se estaba hablando en este momento en la sociedad. Es al revés. Nunca lo busqué. Era justamente una chica que estudia en la universidad, gestión cultural y claro, ellos ven las cosas así, ¿no? Como primero ver
qué necesita la sociedad de que hablemos y después ir en búsqueda del material. No, sucede al revés, a mí me sucede al revés. Me aparece y cuando me aparece resulta que está totalmente contaminado con lo que nos rodea en ese momento. De hecho, en el último espectáculo en Caníbales aparece un texto del presidente Pietro de Colombia. Uh-huh. Y digo, ¿por qué? Y sí, porque tenía que ver con lo que estábamos hablando en ese espectáculo. Bueno, me nutre mucho la realidad que nos rodea, ¿no? Y seguramente estando permeable a esa realidad, el material va a dialogar. Sí, sí. Y te vas a sentir representada también. Sí, llega, no sé, es mucha intuición. La verdad es que en toda mi vida he apuntado a la intuición y a creer en ella y eso, ¿no? Todo el tiempo estar quitándole el polvo a la piedra, todo el tiempo. Todos los días le quitas el polvo a la piedra y al otro día tienes que volver a quitarle el polvo a la piedra y volver. Y bueno, confío mucho en eso. Gracias, Viviana. Gracias a vos. Muchas gracias. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografiasteatrales@gmail.com.